Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso. A disfrutar la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos recuerdan que hace unos miércoles atrás, unos cuantos miércoles, nosotros tocamos acerca del tema de la amargura? Amén. Hablamos sobre cómo descubrir la amargura en nuestros corazones, en nuestro interior. También en otra reunión aprendimos sobre qué cosas causaban la amargura. Esa amargura que habíamos detectado, qué cosas la causaban. Entonces hoy vamos a hablar sobre la sanidad sobre esa amargura que detectamos en nuestra vida. La sanidad para poder ser personas que podamos adorar y exaltar el nombre de Dios con toda nuestra alma, nuestro cuerpo, con todo nuestro ser. Hoy vamos a ver como un ejemplo de este tema, nos vamos a enfocar en la vida del profeta Jeremías. Y vamos a leer en Jeremías 15, 18, 19. La palabra del Señor dice así: ¿Por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? ¿Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Esta es como un reclamo y es como un reclamo hecho una pregunta de parte del profeta Jeremías al Señor. Pero vino el Señor y cuando el profeta Jeremías le preguntó esto en forma de reclamo, la palabra del Señor, él mismo dice así: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Cuando el profeta Jeremías le decía al Señor: ¿será que este dolor que siento en mi corazón yo no lo puedo sanar? ¿Por qué, Señor? Porque ha sido algo que no permite sanidad. ¿Será, Señor, que todo lo que yo hablo, será que todo lo que yo digo es algo así como una ilusión? Empezó él a dejar de creer en el Señor. Y el dejar de creer en el Señor, entonces le hizo ver ese dolor que él sentía, le hizo ver como que la palabra del Señor era una ilusión. Como que todo lo que la palabra del Señor le estaba diciendo no era real, era como un cuento de hadas para él. Entonces, en este tiempo, el profeta Jeremías, imagínense, todo un profeta. Los que leemos la palabra nos damos cuenta de que el profeta Jeremías es uno de los profetas mayores, ¿verdad? No por la edad, no por ninguna otra cosa, sino porque él tuvo mucha revelación del Señor, por eso fue uno de los profetas mayores. Y una persona que el Señor lo utilizó tanto para guiar un pueblo, podía sentirse de alguna manera desanimado, amargado, triste. ¿Creen ustedes que habrá sido posible? Sí. El gran profeta Jeremías llegó a sentirse miserable, amargado, fracasado. Debido a este sentimiento, entonces fue cuando él empezó a ver que lo que Dios le estaba diciendo no era real. Decía: no es posible de que lo que yo predique sea real, porque yo predico cuántas cosas y a mí nada me pasa. En mi vida no pasa nada de lo que Dios dice. Pero estos sentimientos no son exclusivos de Jeremías. Solo el profeta Jeremías los sintió, nadie más. No. Esos sentimientos también los sentimos todos nosotros, ustedes y yo. Muchas veces hemos sentido esos sentimientos cuando pasamos por situaciones que creemos que Dios no está ahí. ¿Por qué? Porque no estamos viendo los resultados que nosotros creemos. Por eso muchas veces nosotros también nos sentimos frustrados, amargados, completamente desconsolados,
porque decimos, bueno, y entonces, toda esa palabra que yo he escuchado, todo lo que yo he leído, todo lo que me han predicado, ¿qué pasa? Que en mi vida no está pasando. ¿Por qué pasa todo lo contrario? Entonces es cuando vienen todos esos sentimientos y todas esas palabras. Entonces démonos cuenta de que la palabra del Señor nos abarca a todos. Muchas veces llegamos a creer que cuando nosotros estamos hablándole, ¿cuántas veces no le hablamos nosotros a las personas, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos? En nosotros como amigos y estamos, mire, le damos palabra del Señor, no se preocupe, todo va a estar bien, usted va a salir de eso, no se preocupe. Pero al mismo tiempo nos estamos dando cuenta de que lo estamos predicando, pero estamos predicando algo que no es real según nosotros, porque estamos pasando por aquella situación que no nos podemos ni parar, que caminamos con la cabeza agachada, que estamos llenos de desánimo. Pero, ¿cuántos cristianos existen entonces en estos tiempos? Llenos de conflictos en su corazón. ¿Qué tipo de conflictos? El fracaso, depresivos, miserables, desanimados, frustrados, con falta de amor al Señor y con falta de perdón. ¿Cuántos cristianos existen hoy en día así? Muchos existen así, muchos. ¿Pero por qué? Porque hemos dejado de ver realmente el poder de Dios en nuestras vidas. ¿Qué es lo que le pasaba al profeta Jeremías? El profeta Jeremías se desenfocó de su llamado por un momento. Entonces es cuando el Señor vino y le dijo que si quería ser sano, tenía que convertirse. El Señor nos da, así como todos estos creyentes, cristianos, hijos de Dios, seguidores del Señor, muchas veces se sienten así, con esa lista que le di de frustraciones, de esto, de todo lo malo que puede haber. Y decimos, eso que yo siento, esa frustración, ese dolor, no tiene ya sanidad, eso ya no tiene remedio. Eso que a mí me ha pasado ya no puede seguir adelante, ya no, aquí nomás me paro. Entonces es cuando el Señor viene y dice, un momento, le dijo el Señor a Jeremías, si te conviertes, le dijo, si te conviertes te restauraré. Y al restaurarlo, él podía estar delante del Señor, podía estar de pie delante del Señor, podía estar frente a Él. Más adelante vamos a explicar un poco eso. Entonces, ¿cuál es el primer paso que el Señor le dijo a Jeremías que debía de hacer? Convertirse. Es lo primerito que tenemos que hacer para dejar de pensar que toda esa situación de amargura, de todo eso feo que siente nuestro corazón, que nos detiene, que nos frena en nuestra vida para gozar para ser plenos en la palabra del Señor, en la vida del Señor. Entonces le dijo, conviértete. ¿Qué estaba pasando con Jeremías en ese momento? Usted se lo puede imaginar, use un poquito su imaginación. Yo me lo imagino, bueno, de paso, él era bien sentimental, ¿verdad? Y en la palabra, los estudiosos lo han descrito como el profeta llorón. Aparte de que él estaba sufriendo tanto, era lloronísimo. Ajá, y él lloraba por el dolor de todo el sufrimiento del pueblo. Él no lloraba por él mismo, pero aparte de eso, imagínense, él lloraba porque le dolía todo lo que le estaba pasando al pueblo, le dolía el pecado que cometía el pueblo con el Señor. Y cuando uno lloró, los sentimientos se le revuelven rapidito. Yo me lo imagino en qué situación estaba este hombre. Pero el Señor le dijo, cuando Jeremías le dijo, será, le dice, ¿por qué no puede ser sano este dolor? ¿Por qué no puede salir de mí este dolor? El Señor le dijo, un momento, conviértete. Conviértete y yo te voy a quitar ese dolor y yo voy a sanarte. Ese fuego, esa llama que te está consumiendo, conviértete, le dice. Volvamos a leer Jeremías 15:19. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás.
Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Entonces ahorita nos vamos a enfocar en convertirse. ¿Qué es convertirse? Es igual a volverse, arrepentirse, regresar a Dios buscando parecerse a Cristo. Eso le estaba diciendo el Señor. Conviértete. Bueno, y entonces Jeremías no era una persona que creía en Dios. Claro que sí. Pero en este punto le está diciendo, vuélvete a mí. Porque este convertirse puede tener dos significados. Y yo se lo voy a explicar para que usted lo tome como usted cree que cae a su vida. Entonces, cuando le dice conviértete a un hijo de Dios, cuando escuche esta palabra, cuando esta palabra, diga usted, esta palabra es para mí. Entonces, si usted es un hijo de Dios, le está diciendo, vuélvete, regresa, búscame, vive para mí, conforme a los estatutos que yo te he mandado, conforme a lo que yo te he enseñado, a un hijo de Dios. Y a una persona que todavía no ha recibido al Señor, que todavía está esperando un tiempo más, que todavía no es hijo de Dios, le está diciendo, conviértete, cree en mí, arrepiéntete, recíbeme en tu corazón para que puedas vivir conforme a estos estatutos. Entonces este conviértete nos cubre tanto a los que ya somos hijos como a los que no son hijos todavía. Nos hace un llamado de volver. A Jeremías le estaba haciendo un llamado de volverse a él. A Jeremías le estaba haciendo un llamado, te has desenfocado, hijo. Piensa, acuérdate de lo que yo te he enseñado. Vuelve a mí, ubícate. En Hechos 3:19 lo vamos a leer. Dice así. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Entonces, ¿por qué le estaba diciendo el Señor a Jeremías, conviértete? ¿Se acuerdan de la situación de Jeremías? ¿Verdad? Ahí frustrado, llorando, con depresión, con amargura, con rencor, cuántas cosas. Yo me lo imagino, es un desastre en sus sentimientos. Pero el Señor le dice que se arrepienta de haber tomado esa actitud porque se le está olvidando de quién es hijo. Se le está olvidando quién es su Dios. Entonces el Señor le está volviendo a recordar y le dice arrepiéntete para que vuelvas a tener momentos de refrigerio en tu vida. Y después de arrepentirme, ¿qué pasa? Después de que nos reconciliamos cuando ya somos hijos, que nos reconciliamos con el Señor, y después de que nos reconciliamos cuando aún no somos hijos, entonces, ¿qué pasa? Tenemos nosotros que reconocer muy bien cuál es ese motivo que nos ha dañado nuestra vida. Tenemos que saber muy bien qué es lo que ha causado ese dolor, qué es lo que ha abierto esa herida en su corazón. Tenemos que saber muy bien qué es lo que le ha lastimado, qué es lo que ha dejado inservible su alma delante de Dios. Porque, ¿qué estaba pasando con Jeremías? ¿Estaba cumpliendo su propósito Jeremías? No, él estaba dedicado a llorar, a decir, pobrecito yo, de nada sirvo yo, ay no. Estaba dedicado a quejarse, no estaba cumpliendo el propósito de él. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que empezar a escudriñar nuestro interior, darnos cuenta qué es lo que ha causado ese dolor. Y para poder sincerarnos con el Señor, tenemos que buscar. Y vamos a leer en Hebreos 12:15. Y su palabra dice así: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. ¿Qué dice? Mirar bien, abra los ojos, escudriñe su interior.
No le eche la culpa al vecino, no le eche la culpa a su esposo, a su esposa. Busque dentro de usted. Escudriñe, mire bien, no sea que alguna raíz de amargura que ande por ahí volando dentro de usted no le permita ver la gloria de Dios, no le permita gozarse de la presencia de Dios, de las maravillas que Dios hace. ¿Qué es lo que estaba pasando con Jeremías? Él por estar llorando, iba de llorar, iba de quejarse, y pobrecito yo, y que solo a mí me pasan las cosas, y que, bueno, imagínense ustedes, por estar en esa situación, él dejaba de gozarse de la presencia de Dios en su vida, solo miraba lo malo. Pero él no se había dado cuenta que él tenía que buscar dentro de él. Entonces, cuando nosotros miramos bien dentro de nuestra vida, nos vamos a dar cuenta y vamos a encontrar qué fue lo que ha causado ese gran dolor. Y si ustedes vienen y traen a su mente y empiezan a recordar, yo siento rencor, yo no he perdonado, y la culpa la tiene, y empezamos a mencionar quién tiene la culpa. Yo estoy frustrado, pero la culpa de mi frustración la tiene, y empiezan a mencionar. Yo estoy deprimido y la culpa la tiene, y empezamos a hacer la lista. Ya vamos a ver entonces. Mirar bien, dice la palabra del Señor. Escudriñar, buscar la raíz del problema, de lo que usted está sintiendo. Debemos darnos cuenta qué o quién lo ha causado. Yo ya sé, si quieres se lo digo. No, vamos a ver, vamos a seguir escudriñando. Si buscamos el problema, si buscamos la raíz de esa amargura, de ese sentimiento que a usted lo está agobiando, si buscamos el problema de esa desesperación, si buscamos el problema de esa actitud negativa delante de Dios que usted tiene, de esa depresión, de esa falta de fe, si buscamos ese problema a raíz de la palabra, como espejo en su vida, se va a dar cuenta que el único que tiene el problema es usted. Y si soy yo la que estoy pasando por eso, entonces soy yo. Si yo estoy mi corazón lleno de amargura, de rencor, de resentimiento, de fracaso, me siento un fracasado, un bueno para nada, el único que tiene la culpa soy yo y es usted. ¿Sabe por qué? Porque es usted el que ha dejado entrar esa amargura. Ahora, cuidado, no quiere decir que el otro, si es una pareja y la esposa está amargada porque el esposo hizo X o Y cosa. Es que la culpa de mi amargura la tiene Juan porque hizo esto, esto y esto. No, la culpa de esa amargura la tiene usted porque usted ha permitido que ese sentimiento se apodere de su vida. Dios ha permitido esos sentimientos para que los sintamos porque somos seres humanos. Pero el Señor no nos enseña que eso es lo que nos debe dominar. ¿Cuándo se vuelve amargura? Cuando ese sentimiento domina su vida. Cuando ese sentimiento la mueve, por ese sentimiento usted camina, por ese sentimiento usted habla. Por ese sentimiento usted se deja dominar. Es ahí cuando se vuelve esclavo de ese sentimiento. Entonces, ¿quién es el único que tiene la culpa? Yo. Ahora, la otra persona que hizo el daño, no diga, estoy libre de pecado. No es así. No es así. La otra persona simple y sencillamente está siendo instrumento de Satanás. ¿Le gusta? No, ¿verdad? La otra persona está siendo instrumento de Satanás. ¿Por qué? Porque ¿a quién le sirve su pecado? ¿A quién exalta su pecado? A Satanás. Y la palabra de Dios dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le cuenta como pecado. Entonces no diga usted, ya me salvé. No. Si usted sabe hacer lo bueno y no lo hace, le cuenta como pecado. Entonces no diga me salvé, porque todos aquí somos culpables de una o de otra manera. Pero la persona que es culpable de lo que siente en su interior no es de ninguno
el que está a su alrededor. Es mi culpa. Soy yo la que decido si me enfado o no me enfado, si me muero de amargura o no me... Soy yo la que decido estar triste, desconsolada. Ay, es que no se puede entristecer uno. Sí, sí podemos. Es permitido. Si el Señor mismo, Cristo Jesús, Él mismo, la palabra nos muestra, si nosotros estudiamos la vida del Señor, Él se entristeció, Él se enojó, bueno, Él dejó de comer, Él montones de cosas le pasó. Ajá, pero a Él lo dominaba eso, no. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para no sentir dolor, amargura, tristeza y todo lo demás? Sí podemos sentirlo, pero no debemos de permitir que eso nos domine. Porque si usted permite que eso lo domine, usted está siendo esclavo del pecado. Y el que peca está muerto y el que muere es hijo del diablo. Entonces, cuando nos preguntamos quién tiene la culpa de esta gran rencor y de esta gran amargura y empieza a hacer la lista, ya no va a poder usted decir la culpa la tiene. Ya no va a poder decir mi jefe, mi jefa, mi vecino, mi amigo, mi esposo, mi hijo. No, la culpa la tiene usted. No podremos culpar a nadie más. A nadie, absolutamente a nadie. Nosotros somos los únicos responsables delante de Dios de lo que hacemos y de lo que sentimos. Nadie más. Démonos cuenta que resulta inútil culpar al otro por nuestro pecado. No, pero es que sí pecó, fíjese que sí pecó, ¿y qué? Pero nos resulta inútil echarle la culpa al otro por lo que yo estoy haciendo, o por lo que yo estoy haciendo que a Dios no le agrada. A Dios eso no le interesa porque cada quien va a dar cuenta. Y vamos a leer en Ezequiel 18:20. La palabra del Señor dice así: el alma que pecare, esa morirá. ¿Quién dice? El alma que pecare, pobrecito. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Entonces, ¿a usted de qué le sirve estarle echando la culpa a otro? No gaste su tiempo, no gaste su fuerza, sus energías, porque no le sirve de nada. El alma que pecare, esa morirá, si no se arrepiente. Entonces ya no gaste sus fuerzas y sus energías en buscar quién o qué tiene la culpa. Preocúpese por lo que aquí dice: el alma que pecare, esa morirá. Preocúpese si usted se quiere morir. Todos vamos a morir, ¿verdad? Pero estamos hablando de la vida espiritual, de tener una vida eterna. Somos responsables entonces nosotros, únicamente nosotros. Muchos de nuestros fracasos solamente los podemos encontrar al darnos cuenta que nosotros nos volvemos, cuando nos damos cuenta de que ese fracaso es nuestra culpa, cuando no estamos con el Señor, cuando le damos la espalda. Entonces, cuando digamos, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa el otro? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué aquí? Tantas preguntas que hacemos. Entonces usted se va a dar cuenta, ¿por qué? Cuando se dé cuenta que usted le ha dado la espalda a Dios. El motivo es darle la espalda a Dios. El Señor le estaba diciendo a Jeremías: yo te sano, yo te restauro, yo te levanto, yo te pongo delante de mí, si te convirtieres. Ay, es que una persona que no está convertida no puede ser bendecido. La palabra del Señor dice que Él hace llover sobre justos e injustos. Pero una persona que se convierte al Señor puede disfrutar, puede ver las maravillas de Dios, puede ver el amor, puede sentir a Dios en su vida, aunque esté pasando por la situación que esté pasando. Lo contrario es cuando una persona no se convierte a Dios, no vuelve a Él, esta persona no mira la bendición,
No la mira porque está amargado. No mira lo positivo que Dios ha hecho en su vida. Pero lastimosamente muchos se han alejado de Dios. Muchos nos hemos alejado de Dios. Pero nosotros no, mire, estamos aquí todos. No estamos hablando de un alejamiento físico. Estamos hablando de un alejamiento espiritual. Estamos presentes en la iglesia, pero nuestro corazón está lejos de Dios. Y de ese alejamiento es que el Señor habla aquí. Muchos hemos abandonado la oración, hemos abandonado la lectura, hemos abandonado nuestros devocionales, hemos abandonado todo lo que tiene que ver con las prácticas para Dios. Los hemos abandonado. Y eso nos ayuda a enfriarnos y darnos cuenta de que no nos ayuda a darnos cuenta de que Dios es todo para nosotros, de que el único que nos puede sacar de ese gran hoyo, de ese gran fango donde nos hemos hundido, es haberle dado la espalda al Señor. Cuando el Señor nos dice, si te convirtieres, entonces Él le está hablando tanto al hijo como al no hijo. No nos equivoquemos. Jeremías era en aquel tiempo. Todavía Jesucristo no había venido, pero a la gente del Antiguo Testamento su fe le fue contada por justicia. Entonces, le estaba hablando a Jeremías que ella era un hombre justo delante de Dios. Y nos habla a nosotros cuando ya somos justos delante de Dios por medio de Jesucristo. Y le está hablando al que aún no ha conocido al Señor, al que aún no le ha entregado su vida a Cristo. Esta conversión se refiere a nuestra forma de pensar, de hablar, de hacer, de oír, del ir y venir, de nuestro sentir, del perdonar, de todo lo que usted hace y deja de hacer. De esa conversión está hablando aquí el Señor a Jeremías. Entonces, ¿cuál es la raíz de nuestro problema? ¿Cuál es la raíz de esa falta de perdón? ¿Cuál es la raíz de esa amargura? ¿Cuál es la raíz? La raíz de eso es darle la espalda a Dios. ¿Y dónde se encuentra? Dentro de mi interior. ¿Y quién tiene la culpa? Yo. Cuando miramos y escudriñamos bien nuestro corazón, nuestra vida, nos vamos a mantener sobrios y velando. ¿Por qué? ¿Por qué cuando escudriñamos nuestra vida nos mantenemos sobrios y velando? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Saben ustedes? ¿Ah? Nos mantenemos sobrios y velando porque es parte de la sanidad que Dios nos está dando. Cuando nosotros ya abrimos nuestros ojos y empezamos a escudriñar, porque esos sentimientos pueden venir a nuestra vida todos los días. Pero nosotros todos los días tenemos que escudriñar cómo estoy, cómo siento, por qué estoy sintiendo esto. Entonces, quiere decir que nos estamos manteniendo sobrios, está entrando la sanidad a nuestra vida. Pero debemos de tener cuidado. El Señor también nos dice que para ser sanos espiritualmente debemos de entresacar lo precioso de lo vil. Ya nos convertimos. Ya dijimos, tomamos la decisión, me voy a volver a Dios, voy a empezar a creer en su palabra, voy a empezar a seguir sus estatutos, voy a ponerme firme delante de Dios. Pero dice la palabra que para seguir siendo sanos, para alcanzar esa sanidad verdadera, desde el fondo de nuestro interior, no es una sanidad de encima, de encimita, es una sanidad profunda. Tenemos que entresacar lo precioso de lo vil. Y lo sigue diciendo en Jeremías 15:19. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Entonces, ¿qué es entresacar lo precioso de lo vil?
Ya dijimos de que Jeremías había dejado de poner sus ojos en el propósito de Dios hacia él. Él ya había dejado de poner sus ojos. Entonces fue cuando él se empezó a sentir amargado y frustrado. ¿Y por qué? ¿Por qué decimos que Jeremías dejó de poner sus ojos en lo que Dios quería para él? Porque Dios le dijo al Señor, a Jeremías, que él había sido apartado desde el vientre de su madre para ser profeta a las naciones. Entonces el propósito de Jeremías era hablarle al pueblo de Dios, exhortarle que se arrepintieran de todos sus pecados y que se volvieran a Dios. Cuando Jeremías se desenfocó es que Jeremías vio que por 40 años él había predicado la palabra de Dios, había exhortado al pueblo de Dios, pero nadie le aplaudía. Pero nadie le decía, bravo Jeremías, bravo, tú puedes Jeremías. Todo el mundo lo rechazaba. Jeremías, si nosotros estuviéramos viéndolo hoy, diríamos que Jeremías, el pobre Jeremías era un fracasado, porque él era pobre, porque era llorón, porque pasaba frustrado. Entonces eso a Jeremías lo había desenfocado, porque él quería recibir aplausos, porque él quería recibir halagos, porque él no estaba enfocándose que el Señor le dijo, tu propósito es predicar mi palabra, tu propósito es exhortar el pueblo de Dios, que se vuelva de su pecado, que se arrepienta y se vuelva a mí. Pero Jeremías lo hacía, pero estaba esperando algo, y eso lo frustró. Entonces es cuando el Señor vino y le dijo que se enfocara. Y le dijo, arrepiéntete. Enfócate, Jeremías, le dice, porque tu deber es predicar, exhortar al pueblo. No es estar esperando algo más. Entonces es ahí cuando entra frustración en nuestra vida. ¿Cuál es su llamado? ¿Cuál es el mío? Debemos de enfocarnos en el llamado que Dios nos ha hecho para que no entre frustración en nuestra vida. Vamos a leer Jeremías 1:5. Antes que te formares en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Entonces, ¿cuál era el profeta de Jeremías? Ser profeta. Hablar única y exclusivamente la palabra de Dios. Pero Jeremías también se enfocaba en hablar lo que él sentía. Toda aquella frustración que él sentía la estaba diciendo. Se desenfocó. Al igual que Jeremías, nosotros también tenemos muchas palabras buenas de que hablar. Por eso el Señor se molesta cuando hablamos solo palabras de desgracia, solo palabras de derrota. Solo decimos yo no puedo o yo no quiero. El Señor se molesta cuando nosotros solamente nos dedicamos a hablar palabras de derrota, porque al igual que Él, Dios ha puesto cosas buenas. Nos ha dado palabra de Él para ayudarle y para predicar la palabra de Dios. Debemos comprender que nuestra opinión es importante. Debemos comprender que lo que nosotros pensamos es importante. Debemos comprender que lo que nosotros queremos expresarle a Dios es importante. Pero también debemos comprender que nunca va a ser más importante que la palabra de Dios. Debemos de hablar lo que Dios nos manda que hablemos. Debemos de hablar la palabra de Dios, porque la palabra de Él dice que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué hay en su corazón? ¿Qué es lo que está abundando en su interior? ¿Qué está hablando usted? ¿Qué estoy hablando yo? De la abundancia del corazón habla la boca. Y conforme lo que usted tenga en su interior, eso es lo que va a hablar. Esas son las palabras que va a salir. De eso le pasaba a Jeremías. Él hablaba en ese momento lo que tenía en su interior. Y el Señor lo ubicó. En Proverbios 18:21, la palabra dice así: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto.
Si queremos ser sanos, dejemos de hablar esa palabra que a usted no le edifica y que a usted le mata. Sepa hablar. Cuando usted está pasando por alguna situación en su vida, es malo que usted diga, se queje o empiece a tener algunas palabras negativas. No, somos seres humanos. Pero lo que debe de salir de su boca es lo que la palabra de Dios a usted le dice. Si a usted la palabra de Dios le dice que usted va a ser, hablando de la sanidad, una persona sana, porque Cristo ya se llevó esa enfermedad en la cruz, usted lo debe de creer y usted lo debe de declarar. No porque usted quiere que sea, es porque la palabra de Dios así lo dice. Nosotros oramos, le pedimos al Señor que nos revele y Él nos revela. Les voy a contar un pequeñito, así chiquito, testimonio que es ya del testimonio viejo que yo tengo. Cuando yo estaba pasando por situaciones en mi salud de mis ojos, había una hermana que todos los días me llamaba, tan linda ella. No se imaginan cómo yo le agradezco que todos los días me llamaba. Y todos los días me preguntaba, hermana Sonia, ¿usted ya mira? Sí, yo ya miro. Pero segura que ya mira, y usted va a ver bien. Sí, pero el doctor se lo dijo. El doctor me decía que yo ya no iba a poder volver a mirar, que yo necesitaba un milagro para volver a mirar. Pero a mí la palabra de Dios me decía que Jesucristo había muerto en una cruz para que yo no estuviera pasando por eso. Entonces yo le decía a ella, sí miro, y no miraba nada. Sí miro. ¿Y quién se lo dijo? Me lo dice la palabra. Él a mí me ha dicho que Él se ha llevado, yo lo creí con todo mi corazón. ¿Y qué creen? A los días yo ya estaba viendo. Entonces, ¿qué sucede? Hay que tener nosotros una certeza de que no es voluntad de Dios que usted esté así, porque días antes yo le había orado al Señor y el Señor a mí me dijo, cuando yo le decía, Señor, no importa, yo así te voy a servir, no me importa, yo así voy a seguir, Señor. El Señor me dijo, ¿y te has preguntado si es mi voluntad? Y yo lloré y me derramé delante de Él y le dije, no, Señor. ¿Te has preguntado si a tu familia le está dañando esto? No, Señor. Yo solo estaba pensando en mí. Yo le había orado al Señor. Entonces yo tuve certeza de que aquella palabra era para mí y me dijo el Señor que me iba a sanar. Yo estaba en oscuras y yo empecé a decir, no importa lo que la gente diga, no importa lo que el médico diga, no importa. Yo voy a creer lo que yo escuché de parte de Dios a mi vida. Entonces, hay que hablar lo que Dios manda que hablemos. Pero para saber qué es lo que Dios manda que hablemos, tenemos que tener una comunicación con Él. Tenemos que tener una actitud de amistad con Él. ¿Cómo va a saber usted qué es lo que quiere el Señor para su vida? Si usted no le busca, si usted no se vuelve a Él, si usted no le cree. Como voceros y testigos de Cristo, debemos de influir en el mundo, no el mundo influir en nosotros. Entonces, ya vimos que Jeremías se había desenfocado en el propósito, en el llamado que Dios tenía para él. Ahora enfoquémonos en nosotros. ¿Nos hemos desenfocado en nosotros? ¿Del llamado que Dios ha hecho? ¿Del propósito que Dios tiene para nuestra vida? ¿Nos hemos desenfocado? ¿Cuál es nuestro llamado? Nuestro mayor llamado, el mayor propósito que Dios tiene para su vida es que le exaltemos. Es que le glorifiquemos. Y eso lo encontramos en Isaías 43:7. Y ese es el mayor propósito para toditita la creación, pero más que todo para sus hijos. Todo el que tiene su nombre, todo el que es llamado por el nombre del Señor es glorificar a Dios. Pero tenemos propósitos específicos en nuestra vida. Y en un propósito específico delante de Dios en nuestra vida vamos a buscarlo en Mateo y en Hechos. Vamos a leer Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En este versículo, ¿cuál es el llamado? Me seréis testigos. En Mateo 28:19-20.
Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, ¿cuál es nuestro llamado específico delante de Dios? Id y hacer discípulos a todas las naciones con nuestro testimonio. Ese es nuestro llamado delante de Dios. Tenemos que ser testigos haciendo discípulos. ¿Y cómo vamos a ser discípulos? ¿Y cómo vamos a enseñarles lo que Dios ha mandado si nosotros no lo estamos cumpliendo? Tenemos que cumplir, tenemos que vivir, tenemos que enfocarnos en nuestro llamado para poder hacer discípulos y ser sus testigos. Nuestro deber es cumplir obedientemente y con firmeza como lo hizo Jeremías. Porque aún estando Jeremías como estaba, él se dio cuenta que debía de seguir, que debía de pararse. Tenía que volver a ese propósito de Dios. Entonces nuestro deber es seguir. No importa lo que nos esté pasando o nos haya pasado. Debemos de pararnos firmes y continuar. Entonces, al igual que a Jeremías, el Señor nos dice que entresaquemos lo precioso de lo vil. A Jeremías le estaba diciendo que sacara lo malo, lo vil que tenía en sus palabras, porque él había mezclado las palabras de él con la palabra de Dios. Y como el propósito de él, de Jeremías, era ser profeta, le estaba hablando de su propósito. Ahora, ¿su propósito cuál es? Y mi propósito es ser testigos del Señor. Entonces nosotros tenemos que entresacar lo precioso de lo vil, de lo que estorba para que nuestro propósito se lleve a cabo. ¿Y qué cosa sería lo que nos estorba? ¿Qué nos está estorbando para que el propósito de Dios en nuestra vida se cumpla? A Jeremías ya se lo dijo. Le dijo que tenía que cuidar lo que hablaba, porque ese era el propósito de él. ¿Cuál es su propósito y el mío? Ser testigos del Señor. Ajá. Entonces, entre sacar lo precioso de lo vil de nuestras vidas, ¿qué viene a hacer? Hacer esto sería dejar de hacer lo que a Dios le desagrada y a nosotros nos contamina. Dejar de hacer lo que nos causa dolor y muerte. No permitir que los sentimientos que hemos dejado, que nos frustren, que nos agobien y que dirijan nuestra vida, nos sigan dominando, sacarlos, echarlos a un lado. Eso sería sacar lo precioso de lo vil de nuestras vidas, para que el propósito de Dios se cumpla. Tenemos propósitos específicos con Dios, tenemos propósitos específicos donde Dios nos ha puesto. ¿Dónde lo ha puesto? Lo ha puesto en medio de una familia, lo ha puesto en medio de donde sea que usted se encuentre. Usted tiene un propósito, lo está cumpliendo. Como padre, ¿cuál es su propósito? ¿Le está dando el mejor ejemplo a sus hijos? Le está cuidando, le está guiando, como Dios quiere, conforme a la raíz de la palabra. Como esposa, está respetando a su esposo. Como esposo, está amando a su esposa. Todos tenemos un propósito específico en la vida. Y no lo vamos a cumplir si no sacamos lo malo que está dentro de nuestras vidas. Así como Dios puso la mano en la boca de Jeremías para que su propósito se cumpliera, ¿qué nos ha puesto a nosotros? A Jeremías le puso la mano y le dijo, ahora tienes todas tus palabras en tu boca. Ahora serás como que si fuera yo el que hablo. ¿Qué nos ha puesto a nosotros? No nos ha puesto nada. Ha puesto su presencia. Ha puesto su presencia en nuestro interior para que ese propósito se cumpla. Sencillamente, yo solo tengo la presencia de Dios. ¿Y qué más quiere? Óigame, no minimicemos a Dios. Es que yo solo estoy de la mano de Dios, nada más.
No minimicemos el poder de Dios. Dios ha puesto algo de Él en cada ser humano para que se cumpla ese propósito. Y en usted y en mí está su presencia, su espíritu. Y siempre y todas las veces me van a escuchar decir, no diga no puedo. Porque no es usted el que está actuando. Deje que el Espíritu de Dios actúe en su vida. Deje que sea el Espíritu de Dios que lo levante. Deje que sea el Espíritu de Dios que lo restaure. Y deje de decir no puedo. ¿Por qué? Porque usted se dedica a minimizar el poder de Dios en su vida. No lo deja actuar. Si usted vive fracasado, si usted vive en el estado que se encuentra, no agradable ni para usted, ni para el que lo rodea, ni para Dios, es porque usted quiere. Entonces el Señor nos dice que tengamos también mucho cuidado para ser restaurados con el mundo. A veces nos parece difícil o a veces nos parece bien fácil. Ay, dice, no importa, de vez en cuando me voy a echar un chapuzón a las aguas del mundo. No a las aguas termales. Y sí, son bien termales porque calientan como el infierno. Entonces, muchas veces creemos que irnos a echarnos un chapuzón a esas aguas no tiene nada de malo. Cuidadito. Porque el Señor nos está diciendo, en el mismo versículo de que estamos leyendo, Jeremías 15, 19, dice que debemos nosotros de tener cuidado de no ser contaminados. ¿A dónde dice eso? Enseña, yo no lo puedo ver, léalo. Dice, conviértanse ellos a ti, no te conviertas tú a ellos. ¿Qué nos está diciendo? Cuidado, cuidado con el mundo, cuidado con lo que el mundo le ofrece. No se convierta, no le haga caso, no lo voltee a ver. Eso le está diciendo. ¿Para qué? Para ser sanos espiritualmente debemos de tener cuidado con las tentaciones. Debemos de tener cuidado con lo que el mundo nos ofrece. Debemos de tener cuidado con la contaminación. Conviértanse ellos a ti, le dijo el Señor a Jeremías. No debemos olvidar que el concepto del mundo tiene que ver con todo sistema de valores, éticos, morales, religiosos, culturales, sociales, que están abiertamente en oposición a lo que es Dios. ¿Sí o no? Ahora, bien facilito, usted encuentra parejas de hombre con hombre, mujer con mujer. Y viejito con un muchacho de 15 años. O sea, qué cosa la que estamos viendo ahora en el mundo. Da dolor mirar el mundo. Y a veces no es tanto dolor ver al mundo, porque el mundo ni modo. No conoce del Señor, solo tenemos que orar y esforzarnos por enseñarle la palabra. Pero lo más triste es darnos cuenta que nosotros, los que conocemos al Señor, los que profesamos su palabra, estamos igual que ellos. Eso es lo más doloroso. Por eso el Señor nos dice, cuidado, no te contamines, no tomes su forma, no te hagas igual a ellos. El pueblo en el tiempo de Jeremías había caído a un punto tan bajo y era, ¿quién era? El pueblo de Dios, el que estaba en un lugar, en un fango, pero lo peor de lo peor. Era tanto así que Dios ya no hallaba cómo ponerle palabras a Jeremías para que le dijera, arrepiéntanse, salgan de ese pecado, yo los amo, yo los quiero restaurar. Pero como nunca de los nunca entendieron, entonces vino el Señor y le dio a Jeremías le dijo que se amarrara un cinto de lino. Óigame, el lino era la tela más preciosa que podía existir en aquel tiempo. Pero después le dijo que se lo desamarrara y lo fuera a meter allá a una cueva y que se pudriera. Y más después le dice que saque ese cinto, que se lo desamarre. Y después de que ya estaba podrido, lo fue a traer y que se lo enseñara al pueblo. Miren, así van a estar ustedes, como este cinto podrido e inservible. Porque
Si ya lo entendían con palabras, algo tenía que hacer el Señor para que comprendieran. ¿Qué estamos esperando nosotros que nos suceda? O que nos muestre el Señor para comprender que tenemos que volvernos a Él, que tenemos que servirle con todo nuestro interior, con todo nuestro ser. ¿Qué quieren que nos mande un cinto el Señor también? Y que nos diga, miren, así como este cinto, inservible y podrido, así se van a podrir ustedes por todo lo que hay en su corazón. Así les dijo el Señor por medio del profeta y le sacó el cinto. Mi abuelita decía que al buen entendedor pocas palabras. Debemos de ser entendidos. No sigamos nosotros caminando de esa manera que ni nosotros mismos nos aguantamos. No sigamos así. Dios nos ama y nos dice arrepiéntanse, vuélvanse a mí. No nos volvamos carga de los que viven a nuestro alrededor. Va y va de qué amargura, y va de decir, y va de decir, y va de repetir lo mismo, y va de... No nos volvamos carga. No nos volvamos amargados, ni amarguemos a los demás. Recuerdan que anteriormente habíamos visto cómo la amargura es un pecado súper contagioso. Que si usted está contagiado, toda su tribu se contagia. Todita. Si el esposo es un amargado, la esposa es una amargada, los hijos son amargados, todos son amargados. Y los amigos de los amigos, y así se va todo. ¿Por qué? Porque es contagioso. Entonces el Señor no quiere que vivamos de esa manera. Él quiere que vivamos plenos en su presencia. Debemos de ser personas muy cuidadosas. El Señor nos ha hecho un llamado y todos vamos a dar cuenta de Él. Debemos de ser personas ejemplares. Vamos a ver un ejemplo, no tengo la cita porque es todo el capítulo, pero este es el ejemplo de la joven Sunamita. La joven Sulamita la puede encontrar usted en el libro de Cantares. Ella supo esperar a quien pudiera amar de verdad. No permitió que otros la presionaran en ningún área de su vida. Ay, es que yo lo hice porque me presionó. Viera, no me dejaba en paz. Es que viera cómo me dicen y yo lo hago porque ay no, ya, para quitármelo de encima. Ella no se dejó presionar por nadie. Era humilde, modesta, limpia en un sentido moral. No se dejó comprar ni con joyas ni con halagos. Toda su vida fue un ejemplo para los siervos de Jehová. ¿Por qué decimos para los siervos de Jehová? Porque en el Antiguo Testamento, casi en todo el Antiguo Testamento, así llaman al Señor, Jehová. Y ella fue un ejemplo para toda esa nación, para los testigos de Jehová. Ay, no. Y nosotros, ya vimos que la Sulamita fue un gran ejemplo para este pueblo. Y puede ser muy ejemplo para nosotros también si nos ponemos a leer su historia. Pero ¿y nosotros? ¿Estamos siendo ejemplo para alguien? ¿Cómo estamos siendo? ¿Estamos siendo un ejemplo digno de llevar el nombre de Cristo? ¿O nos tenemos que arrepentir, como dice la palabra? Conviértete y vuélvete a mí. Sin temor a equivocarme, puedo decir que este versículo de Jeremías 15 y 19, en este versículo Dios nos llama a rechazar las influencias contaminantes del mundo. Más bien nos llama a contaminar nosotros, si se puede llamar de ese modo. Más bien nos hace un llamado, sean influencia a ustedes. Ustedes pueden hacer que todo el que está a su alrededor cambie. Pueden hacerlo. Si uno se lo propone, lo puede hacer. Y se lo digo con propiedad de la palabra. Puede hacer uno que se cambien aquellas personas para la honra y la gloria de Dios. Para que el nombre de Dios sea glorificado. Para que luego esta persona que antes no era y ahora es, diga sí se puede. En el Señor todo se puede. Esta era también la recomendación de Pablo a Timoteo. Vamos a leer 1 de Timoteo 4:12.
Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu y fuerza. ¿En qué tenemos que ser testigos? Perdón, ejemplo. A ver. Ajá. ¿Estamos siendo nosotros ejemplo en todo eso? Posiblemente no, posiblemente sí. Así como estos son grandes hombres, nosotros tenemos de preocuparnos porque el nombre del Señor se vea en nosotros. Y sigue diciendo la palabra, y tú no te conviertas a ellos. Primera de Corintios 10, 12. Su palabra dice así: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Qué significa eso? Que los placeres del mundo, que la contaminación del mundo puede ser un riesgo tanto para los creyentes no convertidos verdaderamente como para los que creemos estar firmes, que siempre decimos, no, yo no voy a caer, mire, yo soy fuerte y poderoso. También para cada uno de nosotros la contaminación del mundo es un riesgo. Cuando la palabra del Señor le está diciendo a Jeremías, y tú no te conviertas a ellos, le está diciendo, ten cuidado, porque no estás excepto de volver a caer, no estás excepto de pecar, ten cuidado, no te conviertas a ellos, cuídate, vuélvete a mí, lee mi palabra, ora, ayuna, búscame, vive para mí. ¿Por qué? Porque todos corremos peligro de caer, absolutamente todos. Y lo malo no es caer, lo malo es quedarse. Así como Jeremías estuvo un tiempo, pobrecito yo no puedo, de esta ya no vuelvo a salir. No, no es malo caer. Lo malo es que usted permita que eso lo domine y que usted se quede ahí, porque si usted se queda ahí, el mundo a usted lo degrada y junto con usted se degrada el nombre de Cristo. Levantémonos, hermanos. Levantémonos. Arrepintámonos, volvamos al Señor buscando parecernos a Cristo. Leamos Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Solamente, como dice el Señor, volviéndonos a Él, arrepintiéndonos, nos vamos a dar cuenta cuál es la verdadera voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto significa, no tomemos su forma, no nos convirtamos al mundo. Eso significa. Él nos hace un llamado todos los días de nuestra vida por medio de toda la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y en toda la Biblia usted va a escuchar que el Señor a usted le ama y que lo único que quiere es que se arrepienta, que se levante y que empiece de nuevo. Cuando Jeremías escribe estas palabras, nos está diciendo, Dios todavía restaura y sana a su pueblo. Nos está diciendo que tenemos esperanza de un corazón nuevo. Nosotros podemos decir es que este corazón ya está inservible, tanto dolor, tanta amargura, tanto pecado, ya este corazón al Señor no le sirve. Pero Jeremías nos está diciendo que sí, que hay sanidad todavía para su pueblo, pero solamente si nosotros nos volvemos. Solamente si nosotros nos volvemos y nos arrepentimos podemos recibir un corazón nuevo, un corazón que le sirva al Señor, un corazón restaurado. Un corazón restaurado puede hacer maravillas en este mundo para ser testigo del Señor. Pongámonos de pie, hermana.